El misterio del hóspede ruso, un encuentro sagrado que transformará tu percepción del mundo. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto, pero así comenzó todo. La luz tenue de la tarde entraba por la ventana, llenando la habitación con un brillo dorado. Era como si el universo me estuviera llamando. Usualmente, mis pensamientos estaban nublados por la duda, una niebla perpetua que me decía que nunca encontraría respuestas. Esa noche, sentado en el suelo de mi sala, rodeado de incienso y silencio, me concentré en mi respiración. La energía en la habitación cambió. Algo en el aire crujía, como la cuerda de un arco tensándose justo antes de soltar la flecha. Pensé en las señales que había visto en mi vida, el sueño recurrente de un río que nunca cruzaba, las plumas blancas que aparecían en los lugares más inesperados. Sin buscarlo, un susurro de esperanza comenzó a tomar forma en mi interior. De repente, un sonido sutil me sacó de mi trance. Era un leve golpecito que provenía de la puerta. Al abrir, un hombre de aspecto enigmático se encontraba frente a mí. Su piel tenía un tono claro, casi resplandeciente en la tenue luz. Sus ojos, en esos momentos, parecían dos faros en una tormenta. «Buscabas algo», dijo. Su voz era profunda y resonaba como un eco perdido en el tiempo. La tensión aumentaba. ¿Quién era? Me sentí atraído por su presencia, pero al mismo tiempo incómodo. Había algo místico en él, algo que desafiaba la lógica. Se presentó como un viajero, un huésped de un lugar lejano, lleno de historias que prometía contar. Justo cuando estaba a punto de preguntarle lo que deseaba compartir, miró hacia el cielo a través de la ventana. Sus ojos se iluminaron y dijo: «Las estrellas tienen sus secretos, te están mostrando el camino». En ese instante, vi su rostro reflejado en la luz de la luna y sentí un escalofrío recorrerme. Era como si, en ese momento, todo lo que había creído conocer estuviera en juego. Me hizo preguntas que no supe responder, revelaciones que parecían fluir entre nosotros. Me pregunté si aquel encuentro era una prueba o una bendición. Mientras el aire se volvía pesado con interrogantes, una sensación de urgencia creció dentro de mí. Y entonces, una suave risa escapó de sus labios, fue como un eco lejano, olvidado. «Lo que buscas, no se encuentra, se revela», dijo, dejando caer estas palabras como si fueran piedras en un estanque profundo. En ese instante, todo se detuvo. El tiempo se escurrió entre mis dedos. ¿Qué significaban sus palabras? Sentí una mezcla de miedo y fascinación. ¿Y si este encuentro era solo el principio de algo más grande? Algo dentro de mí se preguntó si estaba listo para lo que venía. El aire se volvió denso, y el silencio llenó la habitación. Se fue tan rápido como llegó, dejando en mi mente un torbellino de preguntas. Una profunda incertidumbre se apoderó de mí. ¿Era aquel hombre solo un visitante? ¿O un mensajero de un mundo que no podía comprender? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desinscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La noche se cerró a mi alrededor como un manto oscuro, y mientras la luz de la luna se balanceaba entre las nubes, decidí que no podía permanecer inactivo. Sentía que algo profundamente transformador había comenzado, como si flechas del destino estuvieran marcando un camino a seguir. La inquietud recorrió mi cuerpo, empujándome a salir. Con un impulso que no podía resistir, salí de mi hogar y me dejé llevar. Las calles estaban sumidas en un silencio casi milagroso.
Cada paso resonaba como un latido en el universo. Mis pensamientos eran un batiburrillo entre lo que había escuchado y lo que mis sentidos percibían. La noche tenía un aire magnético, como si incluso el viento susurrara secretos. Miré hacia arriba y vi las estrellas, parpadeaban con una intención, como si me estuvieran guiando. Mainfel de mis pasos, decidí dirigirme hacia el parque cercano, un lugar donde había pasado muchas tardes en soledad, en busca de claridad. Al llegar, me senté sobre una banca de madera, que crujió suavemente bajo mí. Mirando hacia el cielo, las constelaciones parecían bailar, y por un momento, cerré los ojos. Fue entonces cuando un olor familiar llenó el aire, el aroma de la tierra húmeda y el canto lejano de los grillos. Envolviendo mis pensamientos, me dejé llevar por las sensaciones. Entonces, algo llamó mi atención. Abriendo los ojos, vi una pequeña figura brillante al final del sendero. Intrigado, me levanté y caminé hacia ella. La luz parecía moverse, guiándome con su parpadeo iridiscente. A medida que me acercaba, el resplandor se intensificó, revelándome no solo su forma, sino también las vibraciones que emanaba, suaves, cálidas y llenas de promesas. Era como si en su interior contuviera historias de antaño, aquellos relatos que el viajero me había insinuado. Ante mis ojos, emergió una luciérnaga gigante, más grande de lo habitual, que iluminaba no solo el espacio, sino también algo en mi interior. Su luz pareció abrir puertas en mi mente, y visiones comenzaron a fluir. Imágenes de ríos en movimiento y puentes que cruzaban abismos se formaban en mi pensamiento como visiones oníricas. Podía escuchar susurros en un idioma que no entendía, pero que resonaban como un canto ancestral. Te guío hacia el misterio, parecía decirme la luciérnaga. Sin dudar, la seguí hasta un claro donde la luna llena bañaba el suelo con su brillante luz. Allí, en el centro, había un antiguo árbol, de corteza surcada por el tiempo. Sentí una poderosa atracción hacia él. Me acerqué, apoyando mis manos en su tronco rugoso y cerrando los ojos una vez más. Pude sentir el pulso de la vida, como si el mismo árbol respirara. En ese instante, una profunda conexión se despertó en mí. Era como si el árbol pudiera escuchar mis dudas y temores. Imágenes de mi infancia empezaron a surgir, trozos de vida que creía haber olvidado. El eco del río de mis sueños se amplificó, recordándome que debía cruzar esa barrera, esa percepción que me mantenía estancado en la orilla de mis temores. La luciérnaga, aún volando a mi alrededor, iluminaba la escena con destellos de esperanza. De repente, una risa distante resonó en el aire, una risa que no era solo de regocijo, sino de sabiduría antigua. Era como si el viajero estuviera presente, guiándome en un viaje que apenas comenzaba. Pero justo cuando las visiones parecían alcanzarme y las respuestas estaban a un susurro, la luciérnaga se desvaneció, llevándose consigo la luz y la claridad. Me quedé allí, en el claro. La conexión se había desvanecido, pero el eco de lo que había experimentado persistía en mi pecho. ¿Había sido real? El silencio del parque llenó el vacío que dejó su luz. Me pregunté si había interpretado todo correctamente, si lo que había sentido era solo una ilusión o una verdad mayor. Mientras regresaba a casa, la noche parecía más oscura que antes, y me sentía cargado con más preguntas de las que había tenido al principio. ¿Qué era lo que realmente debía cruzar? ¿Y cómo podría hacerlo si las respuestas parecían danzar siempre fuera de mi alcance? La incertidumbre invadía mi mente, pero una nueva chispa de curiosidad también había sido encendida. ¿Estaba preparado para descubrir lo que estaba más allá de mis miedos? Al día siguiente, la claridad de la mañana contrastó intensamente con la oscuridad de la noche anterior. La luz del sol iluminaba mis pensamientos confusos y me llevó a reflexionar sobre las visiones que había tenido. ¿Qué quería decir la luciérnaga? ¿Era solo una metáfora de mis anhelos, o había algo más profundo que necesitaba descubrir? Mientras me preparaba para enfrentar el día,
El eco de la risa que había escuchado seguía resonando en mi cabeza como un recordatorio de que había un camino por recorrer. Después de un desayuno ligero, decidí que necesitaba salir nuevamente. La necesidad de reconectar con la naturaleza se hacía urgente, así que tomé un sendero que nunca había explorado. El aire fresco me abrazó, y cada paso parecía llenarme de una energía nueva. Los árboles a mi alrededor susurraban entre sí, compartiendo secretos que no podía descifrar, pero que sentía en mi piel. Era como si el mundo natural estuviera intentando comunicar algo importante. Al profundizar en el bosque, me topé con un riachuelo de aguas cristalinas que serpenteaba entre las piedras. El sonido del agua fluyendo sobre los guijarros era un canto hipnótico, y me senté en la orilla, sumergiendo los dedos en el agua fría. De repente, entre las ondas, vi un destello plateado. Al acercarme, observé que un pequeño pez se deslizó entre los reflejos del sol, y su movimiento era tan rápido y liviano que parecía bailar. En ese instante, recordé la metáfora del río de mis sueños y cómo, a pesar de su rapidez, una vez más sentí la invitación a cruzar. De inmediato, un pensamiento me golpeó: el río nunca se detiene. Su trayecto es un continuo fluir, independiente de la resistencia. ¿Y si mis temores eran solo piedras en el lecho de ese río, obstruyendo el camino hacia mi verdadero ser? Con este nuevo entendimiento, cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que el aire fresco inundara mi ser. Comencé a recitar en voz baja una serie de intenciones, afirmando mi deseo de soltar lo que ya no me servía. En cada inhalación, absorbía la claridad, en cada exhalación, dejaba ir el peso del miedo. Cuando abrí los ojos, por un instante sentí que el pez me observaba, que de alguna manera compartía la revelación. Sin embargo, antes de que pudiera formular otra pregunta, un leve temblor recorrió la tierra bajo mis pies. Un susurro agudo, como el canto de un viejo sabio, resonó en el aire. «Busca la verdad en el horizonte», decía. Era una voz suave pero firme, otorgándome un sentido de urgencia. Miré hacia el horizonte, donde la luz del sol comenzaba a jugar en el cielo, tiñendo todo de un matiz dorado. En ese momento, sentí que mi espíritu anhelaba algo más. Entonces, decidí seguir el sonido del agua, no solo como una instrucción, sino como una misión, y la reflexión se volvió más profunda, como si cada paso me llevara un paso más cerca de las verdades escondidas en mi ser. Poco después, encontré un pequeño claro donde la luz se vertía de manera impresionante. En el centro, un viejo puente de madera desgastada cruzaba el riachuelo. Su apariencia era rústica, un símbolo de tiempos pasados, casi mágico. Lentamente, me acerqué, sintiendo una extraña conexión con esa estructura. Al poner un pie en el puente, una fuerte ráfaga de viento pareció susurrar en mis oídos. Era la voz del viajero que regresaba, sus palabras flotaban en el aire: no temas cruzar lo desconocido. Cada paso es una revelación. Mirando hacia el otro lado del puente, algo brillaba en la distancia, una antigua cabaña cubierta de hiedra se asomaba al fondo. La curiosidad se encendió en mi pecho mientras me preguntaba quién podría habitar aquel lugar. ¿Podría ser el lugar donde las respuestas a mis preguntas anheladas descansarían? ¿Y si el huésped que había mencionado el viajero estaba allí, esperando a que llegara? Con cada paso que daba, la incertidumbre crecía y el deseo de entender se fortalecía. Pero, al mismo tiempo, sentía el impulso de dar el siguiente paso, sin importar cuán desafiantes fueran las verdades que pudieran ocultarse. ¿Podría esa cabaña ser un portal hacia mis respuestas o solo una ilusión más en un viaje lleno de enigmas? La brisa comenzó a soplar con más fuerza a medida que me acercaba a la cabaña, como si la naturaleza intentara advertirme de lo que estaba por descubrir. Los tonos dorados del sol descendente iluminaban el entorno, y el contrastante verdor de la hiedra que cubría la estructura daba un aire casi místico. La cabaña, rústica y, sin embargo, acogedora, parecía estar esperando mi llegada, como si hubiese permanecido en el tiempo solo para ofrecerme un encuentro transformador.
con un impulso renovado, crucé el umbral de la puerta. El chirrido de la madera sonó como el eco de antiguas historias contadas por las paredes. En el interior, el aire era fresco, impregnado con aromas de campo y humedad. Las luces danzantes de las sombras parecían jugar a traviesas danzas, y al mirar a mi alrededor, noté que cada objeto antiguo tenía su propio relato que contar. En el centro de la habitación se encontraba una mesa de madera, notablemente desgastada por el tiempo. En ella, un pequeño libro de tapas de cuero y páginas amarillentas parecía invitarme a abrirlo. Sin pensarlo más, extendí mi mano y lo empujé hacia mí. Al abrirlo, las palabras parecieron bailar ante mis ojos, formando frases que resonaban con extraña familiaridad. Cada página que hojeaba parecía contener fragmentos de sabiduría ancestral, reflexiones sobre la vida, la transformación y el poder de la conexión con uno mismo y con el universo. Un rayo de luz iluminó una frase particular: las respuestas que buscas están en el espejo de tu alma. En ese instante, mi corazón se aceleró, como si un velo hubiera sido levantado. Era como si ese encuentro no fuese meramente físico, sino un cruce entre lo tangible y lo etéreo. La voz del viajero resonaba en mi mente, sugiriendo que cada revelación era una invitación a profundizar en el matiz de mi propia existencia. Caminé por la cabaña, sintiendo que cada rincón guardaba secretos esperando a ser descubiertos. En una esquina, un viejo espejo de plata se alineaba con un haz de luz que filtraba a través de las ventanas. Cuando me miré en él, no solo vi mi reflejo, sino también las corrientes de emociones que me acompañaban, la incertidumbre, el miedo, pero también la esperanza y un profundo deseo de crecimiento. Era un recordatorio de que cada fragmento de mí mismo merecía ser reconocido y sanado. Mientras continuaba contemplando mi reflejo, sentí que el aire se volvía denso, casi palpable. Una figura emergió tras de mí. Era un hombre de edad avanzada, con ojos profundos que parecían poseer la sabiduría de 1000 años. Su presencia era calmada y poderosa, una energía que invitaba al diálogo sin necesidad de palabras. Viajero, comenzó con una voz suave: has cruzado tu puente hacia lo desconocido, y aquí te enfrentas a las verdades que han estado ocultas en ti. ¿Qué es lo que más temes encontrar en tu viaje interno? La pregunta flotó en el aire, y sentí que el tiempo se detenía. Mis pensamientos se agolpaban, pero una parte de mí sabía que la respuesta a esa pregunta podría ser el catalizador de un cambio vívido en mi vida. Aún en silencio, el viejo me sonreía, como si supiera que ya había comenzado a vislumbrar esa respuesta en lo más profundo de mi ser. Respirando profundamente, mis dudas y temores comenzaron a salir a la superficie. Temo perder el control, descubrir que mis sueños no son reales, que no tengo el poder de cambiar mi vida. Me atreví a confesar, incluso sintiendo una liberación al verbalizar esos pensamientos. El anciano asintió pausadamente, sus ojos iluminados por una comprensión infinita. La ilusión del control es la mayor prisión de todas. Recuérdalo, el verdadero poder se encuentra en la aceptación del flujo de la vida. Cuando sueltas el control, abres la puerta a nuevas posibilidades y te entregas a lo que debes llegar a ser. Las palabras resonaban en mi interior como un mantra, y mientras observaba su imagen en el espejo, una mezcla de incertidumbre y entusiasmo vibraba en mí. No sabía hacia dónde me llevaría el siguiente paso de este viaje, pero algo dentro de mí se sentía listo para transitar el camino desdibujado que aún no había explorado. Con esta reflexión danzando en mi mente, me enfrenté a mi espejo nuevamente. Las preguntas se acumulaban, iluminando las sombras que aún permanecían ocultas. ¿Podría aceptar el flujo de la vida y liberar la necesidad de control? ¿Qué significaba realmente encontrar mi verdad en medio de este viaje? El anciano, como si leyera mis pensamientos, sugiere: viaja al horizonte. Allí hallarás la luz que transforma toda sombra, y con eso, su figura se desvaneció, dejándome con una sensación de profunda conexión, llena de interrogantes y posibilidades por descubrir. ¿Era esa luz del horizonte la respuesta que buscaba, o un simple faro que me guiaría hacia una nueva faceta de mi propia existencia?
El aire de la cabaña parecía vibrar aún con la esencia del anciano, mientras las palabras del horizonte resonaban en mis pensamientos. Decidido, dejé el espejo atrás e inicié una exploración más profunda en la cabaña, como un náufrago buscando ese mensaje oculto que podría dar sentido a mi búsqueda. Cada objeto parecía estar envuelto en un cerco de energía, como si esperara ser desentrañado. Mis pies me llevaron hasta una estantería de libros, cuyos lomos desgastados prometían aventuras pasadas y conocimientos olvidados. Los tomos estaban cubiertos de polvo, y al pasar mis manos por ellos, el material pareció susurrar historias a mi entrada. Sin embargo, un libro en particular emitía una luz casi etérea, su portada, adornada con un símbolo que no reconocía, me atrajo irremediablemente. Lo tomé en mis manos, y un escalofrío recorrió mi espalda. Al abrirlo, las páginas parecían llenarse de imágenes, no solo palabras. Visiones de paisajes deslumbrantes danzaron ante mis ojos, montañas ardientes al amanecer, ríos que cruzaban valles escondidos, y una vasta extensión de mar que se perdía en el horizonte. Me sentí transportado a esos lugares, percibiendo la calma profunda que emanaban. A medida que mis ojos recorrían las ilustraciones, una sensación de familiaridad me envolvía, como si alguna vez hubiera caminado por esos senderos. Cada lugar en este libro representa un aspecto de ti, resonó la voz del anciano en mi mente. Aquella conexión robó mi aliento, y comprendí que el viaje al horizonte no solo era físico, sino también interno. Mientras mis dedos acariciaban las páginas, una imagen en particular capturó mi atención, un camino serpenteante que se adentraba en un bosque frondoso, con una puerta de luz al final. Al cerrar los ojos por un instante, imaginé que podía sentir el aroma de los árboles y el murmullo de la naturaleza. Sin dudar, empecé a buscar la salida, ansioso por caminar en esa dirección que el libro sugería. Al salir de la cabaña, la luz anaranjada del ocaso bañaba el paisaje. Aunque la noche se acercaba rápidamente, una fuerza me guiaba hacia el bosque. Mi corazón palpitaba con cada paso, como si la tierra misma conociera mi intención. Los árboles, altos y solemnes, parecían susurrar palabras de aliento a medida que me acercaba. Un camino de hojas crujientes se extendía ante mí, y sentí el deseo incontrolable de correr hacia la aventura. Cuan pronto entré en el bosque, el aire se tornó más fresco y un canto suave flotó en el ambiente. Era como si el lugar cobrara vida, cada rincón vibrando con una energía que superaba mi comprensión. Me detuve un breve instante para observar alrededor, sintiéndome como parte del todo, como si la naturaleza me abrazara. Al avanzar, algo en el aire cambió. Un brillo tenue comenzó a fluir entre las ramas, y un susurro, casi imperceptible, pareció llamar mi nombre. Me detuve, sorprendido, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era como si la luz temblorosa me estuviera señalando un destino específico. Sin dudarlo, seguí esa luz brillante, sintiendo como una fuerza invisible me guiaba. El bosque que antes parecía sinuoso y confuso, ahora se convirtió en un pasaje claro hacia un camino iluminado por el resplandor. La luz estaba allí, justo frente a mí, pulsando con una energía que casi podía tocarse. Entonces, ante mis ojos, se abrió la puerta de luz que había visto en el libro. Era un umbral resplandeciente, un portal a lo desconocido. El aire parecía vibrar al otro lado, una promesa de cambio y revelación. Pero al acercarme, la duda me asaltó. ¿Realmente estaba listo para cruzar? El susurro del bosque, el canto lejano, y la luz danzante me instaban a seguir adelante. Con un profundo aliento, recordé las palabras del anciano una vez más: acepta el flujo de la vida. En mi corazón, una mezcla de miedo y expectación se entrelazaba, y finalmente entendí que sin importar lo que encontrara, ese era el momento de soltar el control. Antes de dar el siguiente paso, una pregunta surgió en mí interior, clamando ser respondida. ¿Qué transformación me esperaba al cruzar ese umbral, y cómo cambiaría ello no solo mi vida, sino también la de aquellos que me rodean?
Con un último vistazo al bosque que me había acogido, y aferrando el libro con fuerza, crucé la puerta de luz. El resplandor me envolvió, y en un instante sentí que caía, no hacia abajo, sino hacia una nueva dimensión de existencia. La voz del anciano resonaba en mis pensamientos, recordándome que el viaje no se trataba solo de movimiento, sino de descubrimiento. Cada paso que daba era el eco de decisiones previas, aprendizajes pasados. Al aterrizar, me encontré en un claro que irradiaba magia. La luz del sol atravesaba las hojas de un gigantesco árbol en el centro, proyectando sombras danzantes en el suelo. La atmósfera era pesada de vida, y el aire se sentía cargado de posibilidades. Frente a mí, una mesa de madera maciza estaba dispuesta, con una variedad de objetos que brillaban en diferentes matices. Entre ellos, un reloj antiguo marcaba el tiempo, aunque sus manecillas parecían moverse erráticamente, ignorando cualquier noción de linealidad. Un leve murmullo me llamó la atención, y al mirar alrededor, vi figuras etéreas que se entrelazaban en una danza sublime. Eran almas que llevaban sonrisas en sus rostros y miradas de entendimiento profundo. Parecían no tener forma definida, pero su energía era palpable, como un abrazo cálido. Comprendí que se trataba de guías que habían pasado por sus propias transformaciones. En un arrebato de inspiración, decidí acercarme a ellos. ¿Qué se espera de mí aquí?, pregunté, mi voz resonando en el aire, ligero como una hoja que cae. Una figura se acercó, su rostro destellaba con la luz del instante. No se trata de lo que se espera de ti, sino de lo que estás dispuesto a descubrir en ti mismo, respondió con una suavidad que el viento acariciaba. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía, mi mirada se posó en un frasco de cristal en la mesa, lleno de un líquido iridiscente que cambiaba de color en función de la luz. Sin saber por qué, me sentí compelido a tocarlo. Al hacerlo, una ola de recuerdos fluyó de su interior, fragmentos de mi vida se deslizaban como imágenes en una pantalla. Vi momentos de alegría, de dolor, de conexión. Comprendí que cada experiencia había forjado una parte de mí que se interrelacionaba con el todo. Pero en medio del torrente de visiones, una imagen me sobresaltó, un viaje a un país lejano donde había sentido la inquietante llamada de lo desconocido, la nostalgia por algo que nunca había vivido. Ese fue un hilo que dejaste sin tejer, intervino la figura, como si cada palabra se manifestara a través del pulso de las luces a su alrededor. Los hilos de nuestra vida son nuestras elecciones, si el deseo de explorar arde dentro de ti, no temas enredarte en el tejido del destino. Esa idea me atrapó, como si una parte de mis anhelos más profundos estuviera aferrándose a esa verdad. Pero, ¿cómo podía decidir el próximo paso sin perderme en la vasta red de oportunidades? A medida que mis pensamientos giraban, me sobresaltó la caída de una hoja del árbol gigante, ofreciendo una respuesta sin palabras. La hoja, al tocar el suelo, reveló un camino que serpenteaba hacia el horizonte, el bosque que había dejado atrás se volvió más vibrante en mi mente, y el susurro del destino retumbaba en mi interior. Pero antes de lanzarme a esa nueva travesía, una inquietante pregunta se alzó de las profundidades de mi ser, ¿qué implicaría desatar esos hilos no tejidos de mi pasado? ¿Y cómo me moldearían en la búsqueda de mi verdadero yo? La hoja se desvaneció en la brisa, y el camino que había revelado comenzaba a cobrar forma ante mis ojos. Con cada paso que daba hacia el horizonte, los ecos de mis pensamientos danzaban a mi alrededor, y un suave susurro me guiaba hacia la comprensión de lo inesperado. La luz del sol, ahora inclinada, iluminaba un sendero que parecía respirar, un espacio que prometía respuestas y, al mismo tiempo, más preguntas. Continué avanzando, absorbiendo cada detalle, el murmullo de un arroyo cercano que hablaba en un idioma antiguo, el aroma a tierra fresca que emergía como un recuerdo profundo y el suave roce del viento, como una mano amiga. Aquella experiencia era intensa y vibrante, como si cada elemento de este lugar estuviera conectado por un hilo de vida. A medida que me acercaba al límite del claro, vi una figura solitaria sentada en un tronco caído, un viajero con un aire de misterio que me atrajo.
Su cabello, blanco como la nieve, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, profundos como el océano, parecían contener una sabiduría infinita. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, preguntándome qué revelaciones traería este nuevo encuentro. Buscador de verdades, comenzó, su voz resonando con la cadencia del tiempo mismo. Cada paso que das y cada hilo que decides tejer es una exploración del alma. Sin embargo, lo que de verdad buscas está más allá de lo que imaginas. Me senté frente a él, intrigado y ansioso por descubrir más. Las elecciones que hacemos son reflejos de nuestros deseos y miedos. Sin embargo, a veces necesitamos romper el tejido que hemos creado para descubrir lo que realmente hay ahí, en las intersecciones, en los espacios vacíos, continuó, mientras gesticulaba en el aire con sus manos, como si estuviera hilando los invisibles hilos de nuestro destino. Me sentí conmovido por estas palabras, pero una pregunta surgió en mí, haciéndose más fuerte con cada latido de mi corazón. ¿Pero cómo se desata ese tejido sin perder lo que he construido hasta ahora? ¿Y si al deshacer esos nudos me encuentro con la nada? El anciano sonrió suavemente, como si mis temores le resultaran familiares. La nada puede ser un estado de ser, un vacío que nada contiene o, tal vez, el espacio donde toda la creación comienza. A veces debemos permitir que lo viejo se apague para dar paso a lo nuevo, y en ese proceso, descubrimos el verdadero significado de nuestro ser. Mientras sus palabras se deslizaban en mi conciencia, un sonido distante alcanzó mis oídos, un canto que resonaba con una dulzura etérea. Miré hacia su origen, confundido y curioso. ¿Qué es eso?, pregunté, sintiendo que la melodía llamaba a algo dentro de mí. Es la canción de las almas perdidas y encontradas, respondió el anciano, un himno que conecta a quienes han recorrido el camino de la exploración y en quienes se hallan las respuestas que buscas. Lentamente, me levanté, sintiendo que algo en mi interior vibraba en sintonía con la música. Mi cuerpo me instaba a seguir el sonido, pero antes de dar el primer paso, volví a mirar al anciano. ¿Cómo puedo saber si estoy listo para escuchar esta canción, o si el eco de mi propio corazón me está engañando? Me sostuvo su mirada intensa, como si la respuesta que buscaba estuviera en esas profundidades. A veces, es en el silencio y la incertidumbre donde realmente escuchamos lo que estamos destinados a aprender. La próxima decisión es solo el comienzo de un nuevo hilo por tejer en el vasto tapiz de tu existencia. Esa verdad me resonó profundamente. Sabía que debía seguir adelante. Mientras avanzaba nuevamente, el canto se intensificaba, envolviéndome en su belleza mística. La posibilidad de descubrir el misterio de las almas comenzaba a tomar forma en mi corazón. Pero al mismo tiempo, en la distancia, una sombra apareció, una figura que parecía estar conectada a mi pasado. ¿Quién era esa presencia enigmática que se manifestaba en el horizonte? Y, más importante aún, ¿qué secretos guardaba para mí en este nuevo capítulo de mi viaje? Cada paso que daba hacia la figura en el horizonte era como caminar a través de una sensación de espera y esperanza. El canto continuaba, una melodía que se entrelazaba con mi respiración, guiándome a través de la incertidumbre. Sentía que el aire se tornaba más denso, como si pudiera captar las vibraciones del tiempo y del espacio en un solo momento. Al acercarme, la sombra se tornó más clara. Era una mujer, de rasgos familiares y ojos que brillaban con una luz interna que reconocía. Su presencia evocaba una mezcla de nostalgia y anhelo. Era como si hubiera estado esperando ese encuentro durante años, y sin embargo, no podía recordar su nombre. Laura, susurré en silencio, una palabra que fluyó desde la profundidad de mi ser, aunque no sabía por qué resonaba con tanto peso. La mujer me observaba, una amable sonrisa formándose en su rostro. Has recorrido un largo camino, dijo su voz, suave como un susurro de la brisa. Y tu búsqueda ha sido noble. Pero recuerda que a veces las respuestas no vienen de largas travesías, sino de los encuentros inesperados. Mis pensamientos se arremolinaron. ¿Quién eres tú realmente?
pregunté, con la percepción creciente de que Laura era más que un simple reflejo de mi pasado. Eres un eco de lo que perdí, o una guía que he ignorado. Soy lo que tú has creado en tu mente y lo que has llevado en tu corazón, respondió con tranquilidad. Soy el hilo de conexión entre las verdades que has explorado y las que aún están por descubrir. Mi presencia es un recordatorio de que cada pérdida es, en realidad, una lección disfrazada. Las palabras de Laura se sentían como un eco de lo que el anciano había compartido previamente. Podía vislumbrar cómo toda mi vida había sido un continuo entrelazado de momentos, cada uno haciéndose presente para enseñarme algo vital. Pero el canto persistía, y una parte de mí anhelaba entender su origen. ¿Y la canción que escucho, qué significa en todo esto? Es la llamada de todas las almas que alguna vez he perdido. Laura asintió levemente, como si hubiera anticipado mi inquietud. La canción es la voz del amor eterno que trasciende las dimensiones y las separaciones temporales. Nos recuerda que las conexiones nunca se rompen, y que lo que crees estar perdido, solo ha cambiado de forma. Ahora es tiempo de recordar y reconciliarte con esos ecos, porque cada nota de esa melodía guarda un aspecto de tu ser. Mientras meditaba sobre estas ideas, el entorno comenzó a transformarse. El claro se desvanecía, y la luz del sol se descomponía en matices de color. Beneath the fading light, un camino custodiado por árboles se apareció, su apariencia vibrante invitaba a la exploración. Este sendero te llevará a la verdad que buscas, continuó Laura. Pero deberás estar listo para enfrentarte a lo que temes. Cada paso que das crea una oportunidad, pero también puede evocar sombras de tu pasado. ¿Te atreverás a seguirlo? Un escalofrío recorrió mi espalda al afrontar la decisión. La curiosidad ardía en mí, pero el temor de lo desconocido acechaba en las sombras. ¿Qué será lo que encuentre al final? ¿Desvelaré mis mayores miedos o, quizás, lo que siempre he deseado? Laura sonrió, como quien ofrece una promesa en medio de incertidumbres. La clave no está en el destino, sino en el viaje y la transformación. Permítete ser guiado por la melodía de tu propia esencia, y aprende de cada paso, de cada sombra. La verdad no es un destino, es la esencia misma de tu viaje. Mientras la luz se tornaba más tenue, el canto se intensificó, empujándome hacia adelante. Podía sentir que la tierra vibraba bajo mis pies, llamándome a explorar. De repente, un viento cálido sopló, trayendo consigo un susurro que me iluminó de nuevo. Cada elección cuenta, cada paso importa. Ahora es el momento de decidir. Con el cielo sobre mí y el eco de la canción en mis oídos, me encontraba ante el umbral de lo desconocido. Tendría el coraje para seguir el sendero que se presentaba ante mí, y qué revelaciones asombrosas me esperarían en el rincón más oscuro de mí. ¿Propio corazón? Con el corazón acelerado, respiré profundo y di un paso al frente. El camino serpenteaba entre árboles que parecían susurrar secretos, sus hojas brillando con el tenue resplandor que emanaba de la luz que se desvanecía. Cada paso me acercaba más a lo oculto, y pronto me encontré rodeado por una atmósfera que contenía una mezcla de magia y un palpable sentido de temor. Los troncos de los árboles, torsionados y viejos, parecían contar historias de generaciones pasadas. A medida que avanzaba, noté que algunos de ellos tenían marcas antiguas, casi como si las cicatrices en su corteza fueran relatos de batallas y superaciones. Reflexioné sobre mi vida, mis propias cicatrices y cómo cada una había contribuido a mi ser actual. En ese momento, el canto que había estado escuchando se amplificó, resonando a través de la naturaleza que me rodeaba. El viento trajo consigo una brisa suave, trayendo un nuevo acorde a la melodía persistente. Era casi como si la misma tierra estuviera vibrando, invitándome a escuchar más atentamente. ¿Qué más quieren decirme?, murmuré, sintiendo que la respuesta se escondía en el intimismo del entorno. De repente, un destello de luz emergió entre los árboles, atrayendo mi atención hacia un claro al frente. Al llegar al borde del claro, me encontré con un río que reflejaba los colores del crepúsculo. Azul, púrpura y oro se fundían en un espectáculo etéreo.
A lo largo de la orilla, podían verse piedras pulidas, como pequeñas gemas que contenían la sabiduría del pasado. La calma del agua contrastaba con el bullicio de mi mente, que aún luchaba por desentrañar el misterio que se había presentado ante mí. Entré al claro, sintiendo que el canto ahora me envolvía, cada nota resonando con las corrientes del río. Era como si el sonido provenía del agua misma, una sinfonía del compromiso entre lo físico y lo espiritual. Este es el punto de confluencia, vino a mi mente, una idea naciente que brotaba con claridad. Era un lugar donde todo lo que había experimentado y aprendido podía unirse con lo desconocido. Mientras me sentaba en una piedra, el agua acariciaba la orilla, creando un suave murmullo. Entonces, recordé de repente las historias que mi abuela solía contarme sobre el agua que curaba, que tenía la capacidad de revelar verdades ocultas. ¿Es este el águila que vuela entre sueños y realidades?, me pregunté, sintiendo un destello de comprensión. En la profundidad de mi conciencia, un fuego se encendió. La verdad no está solo en las respuestas, sino en las preguntas mismas. Y con eso, el canto comenzó a cambiar nuevamente, llenándose de tonalidades desconocidas y utilizando cada palabra como un vehículo hacia reinos que aún no había imaginado. Fue entonces cuando vi, al borde del agua, una figura familiar que emergía de la corriente. Era un hombre anciano, el mismo cuya sabiduría había cruzado mi camino en mis reflexiones anteriores, el anciano que parecía llevar la carga de un conocimiento profundo. Su mirada penetrante, llena de compasión y entendimiento, me invitó sin palabras a acercarme. Viajero, dijo con voz serena, has llegado a este cruce no solo para buscar respuestas, sino para transformar tu relación con la incertidumbre. Cada pregunta que te haces es un destello de luz en tu camino. Escucha atentamente lo que el agua te susurra, porque contiene ecos de tus ancestros y de lo eterno. Con sus palabras, una imagen difusa flotó en mi mente, la figura de alguien que no podía identificar, una conexión que parecía ir más allá de esta vida. ¿Quién es esta figura que inunda mis pensamientos?, me pregunté, incapaz de escapar de su influencia. Conéctate con la corriente, susurró el anciano, inclinando su cabeza hacia el río. Aprende a fluir. Solo entonces entenderás que las respuestas están dentro de ti, esperando a ser reveladas. Mientras sus palabras se profundizaban en mi conciencia, la melodía alcanzó un clímax, envolviendo todo lo que había a mi alrededor. La conexión con el agua, el canto, y los ancestrales ecos vibraban juntos, pidiéndome que explorara las profundidades desconocidas de mi ser. Era el tiempo de permitir que estos sonoros mensajes fluyeran hacia mi alma. Con una mezcla de expectativa y miedo, me pregunté, ¿qué verdades ocultas podré descubrir al sumergirme en esta corriente de significados? ¿Y cómo cambiarán estas revelaciones mi percepción del mundo que me rodea, y de mí mismo? El tiempo parecía desvanecerse mientras me adentraba en el murmullo del río. Las corrientes danzantes parecían tener una vida propia, y al sumergir mis manos en el agua helada, un torrente de recuerdos emergió. Imágenes de mi infancia, mis sueños olvidados y las verdad que tanto había evadido comenzaron a fluir, como las gotas que forman un torrente imparable. En cada reflejo, vi no solo mis elecciones, sino las rutas jamás recorridas y las oportunidades perdidas por el miedo a lo desconocido. Escucha, dijo el anciano, su voz un eco suave entre las ondas. La corriente te ha traído aquí por un motivo. Este río guarda la memoria de todos los que navegaron en él. Cada vuelta, cada remolino, es un hilo que conecta tu ser con la esencia del universo. Mientras escuchaba, sentí que cada preocupación se desvanecía. Aquí, en este cruce de agua y tiempo, todo parecía posible. El anciano se inclinó hacia mí, su mirada llena de sabiduría ancestral. A veces, tememos sumergirnos porque creemos que nos perderemos. Pero la verdad es que en el abismo se encuentra la revelación más profunda de nuestro ser. El miedo es un velo que oculta nuestra luz. Solo al cruzar a través de él descubrirás la grandeza que resides en ti. En ese instante, la revelación llegó como un rayo de claridad. Era el miedo en sí lo que había mantenido las respuestas a distancia.
Era el temor al cambio, a perder lo familiar. Comprender esto fue como cruzar el umbral que había temido tanto. Mi esencia, mi verdad, mi luz eran más grandes y más hermosas de lo que había imaginado. Con el corazón erguido ante esta revelación, cerré los ojos y dejé que el agua fluyera sobre mis manos, permitiendo que cada gota llevara consigo un fragmento de mis dudas, mis ansiedades. Soy un ser de posibilidad, me recordé, sintiendo como la conexión con el río me hablaba de transformación, de renacimiento. Sin pensarlo dos veces, me sumergí en las aguas del río, sintiendo como el frío me envolvía y, a la vez, me llenaba de energía. Cada burbuja que emergía a la superficie traía consigo la invitación a dejar ir lo que ya no era parte de mí. Allí, en la inmediatez del agua y el abrazo de la corriente, reconocí que el verdadero viaje se trataba de aprender a fluir, a dejarme llevar por el río de la vida, sin miedo a lo que pudiera encontrar. Al salir a la superficie, noté que el anciano sonreía. Bienvenido, viajero. Ahora comprendes que cruzar no es un final, sino un nuevo comienzo. La transformación ya ha comenzado a suceder en ti. Aceptar lo desconocido es lo que despierta el verdadero poder de nuestra alma. Mis ojos se alzaron hacia el puente que antes había cruzado. Todo parecía más claro. Ahora entendía que los encuentros, las experiencias, los temores, eran parte de un tejido que formaba el gran tapiz de mi vida. No hay caminos equivocados, y cada paso es esencial para la revelación de mi verdadero ser. Era el momento de avanzar, de permitir que el río, la vida misma, me guiara hacia donde necesito estar. Una sonrisa floreció en mi rostro mientras me dirigía nuevamente hacia el mundo que me rodeaba, sabiendo que todo estaba interconectado, con el viento acariciando mi piel y la luz del sol envolviendo mi corazón. Las palabras del anciano resonaron como un mantra en mi ser: vivir es cruzar, el verdadero viaje es descubrirse a uno mismo. En la vastedad del universo, comprendí que cada paso hacia lo desconocido sería una invitación a abrazar mi propia verdad, y así, con el eco del río resonando en mis venas, decidí que cada día sería una oportunidad para sumergirme en las aguas de la vida, para bailar al ritmo de mis sueños, y permitir que el amor, no el miedo, me guiara hacia lo que realmente soy. Porque al final, cada aliento es una afirmación de que estoy vivo, y cada despertar es un regalo de la existencia. En mi corazón, llevaba la certeza de que el viaje nunca termina, solo se transforma. La vida es un río interminable que fluye, y yo, en profunda conexión con todo lo que soy, estoy listo para navegarlo y descubrir los secretos que aún aguardan en sus aguas. Así es, el verdadero poder radica en aprender a fluir, y de esa forma, encontrar, no solo respuestas, sino también la paz en cada paso de mi caminar. En cada cruce, hay un nuevo despertar, en cada despertar, un universo por descubrir.